Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado hasta el momento. El día de hoy vamos a revisar un tema de interés en infectología para todos, que es hepatitis B. El residente a cargo es el doctor Carlos Genes, es residente de primer año de la Universidad Santiago de Cali. Esta presentación está siendo grabada y va a quedar en el canal de YouTube para los que la quieran volver a revisar luego. Les quiero pedir el favor que las preguntas las dejemos para el final, si son orales o las dejemos escritas ahí en el chat y al final las resolvemos. Muchas gracias por conectar y adelante, Carlitos, por favor. Listo, muchas gracias, doctora, por este espacio. Mi nombre es Carlos Genes, residente de Medicina Interna, y el día de hoy vamos a hablar de hepatitis B. Entonces, vemos que la hepatitis B hay que hablar históricamente que en el año 400 antes de Cristo, vemos que se hablaba de personas que presentaban ictericia, ese tinte ictérico amarillo, y pues las personas en ese entonces fallecían por esa causa. Y en el siglo XVI, en Nápoles, Italia, se halló esta momia coreana en la cual se halla por primera vez y se aísla por primera vez el virus de la hepatitis B. Vemos que Jenner, que es el pionero de la vacunación, vemos que durante la vacunación, esto a nivel histórico, vemos que aquí, gracias a la vacunación, al uso de agujas, se aumentó la incidencia de los virus, especialmente los virus hepatotropos, especialmente el virus de la hepatitis B. Aquí vemos el primer caso. Este niño se llama Leonard Thompson. Este niño tenía cetoacidosis diabética. Este fue el primer niño en recibir la insulina inyectable, y aquí tenemos a Leonard Thompson después de recibir la insulina. Aunque esto fue un beneficio cerca de los años 1920, las agujas, la necesidad de agujas hicieron que se aumentara la incidencia de la hepatitis B, que inicialmente fue reconocida por Bloomberg, que la descubrió un antígeno humano en los aborígenes australianos, al cual denominó el antígeno Australia. Y aquí tenemos al doctor Baruch Bloomberg, que recibió por ese descubrimiento del virus de la hepatitis B el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1976. Entonces es súper importante conocer las características del virus de la hepatitis B. Aquí tenemos una microfotografía del virus de la hepatitis B. Aquí tenemos el antígeno de superficie de la hepatitis B. Aquí tenemos el core de la hepatitis B. Aquí tenemos el ADN, que tiene dos cadenas y finaliza en una cadena, y al final tenemos la famosa ADN polimerasa, que es la que va a convertir el ARN en ADN y viceversa. Y también una de las características específicas del virus de la hepatitis B es la producción de numerosas partículas incompletas, así como lo vemos aquí, virus incompletos subvirales que solo se forman por la membrana celular y el antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces vamos a explicar de una vez cómo es que surge el antígeno de superficie de la hepatitis B, cómo nacen los anticuerpos, ya que, por así decirlo, este es el coco para entender la serología en cuanto a la hepatitis B. Vemos que tenemos aquí el antígeno de superficie de la hepatitis B, que es el antígeno de la envoltura, es una proteína estructural que está aquí como la estoy seleccionando, y pues para analizar la parte de los antígenos vemos que siempre que la denominación va a ser la siguiente: hepatitis B, la S es de superficie y la AG es de antígeno. Si fuese hepatitis B, la S de superficie y anti, sería de anticuerpo. Entonces, súper importante conocer también esa denominación. Y tenemos aquí en la cápside, como la representamos aquí en negro, en la cápside vamos a tener el antígeno C, o el antígeno de la cápside, o mejor llamado, y así lo vamos a conocer de ahora en adelante, el antígeno core de la hepatitis B. Entonces, este antígeno core de la hepatitis B, cuando se está activo, cuando empieza a activarse, lo que va a hacer es que se va a producir otro antígeno, y otro antígeno que se va a llamar el antígeno E de la hepatitis B. Este antígeno E de la hepatitis de la hepatitis B, perdón, este antígeno E lo que va a hacer es que me va a demostrar que el virus está activo, que el virus está replicándose. Entonces, estos son los tres principales antígenos que produce el virus de la hepatitis B. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos por acá, aquí tenemos la doble cadena del ADN que está dentro de esta cápside
del virus de la hepatitis B y al final va a terminar en una sola cadena y al final tenemos la DNA polimerasa, que es la que le selecciono acá. Listo, entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que muchos virus van a entrar al hígado, van a llegar al hígado, especialmente en los hepatocitos. Aquí tenemos representado un hepatocito. Entonces, en este hepatocito, lo que va a suceder es que se va a liberar la envoltura y va a quedar solamente la cápside, así como lo vemos aquí. Y luego, por medio de la acción de la ADN polimerasa, se va a liberar el ADN que contiene este virus y este ADN se va a plegar en doble. Recuerden que tenía una sola hebra, pues por acción de la ADN polimerasa se va a plegar en doble. ¿Y qué le va a servir? ¿Para qué va a ser ese plegamiento en doble cadena? Para entrar al núcleo del hepatocito. Entonces, hagamos un zoom hacia el núcleo del hepatocito. Aquí tenemos otra vez nuestro ADN polimerasa que ya está en doble cadena. Aquí lo representé mejor, la doble cadena de ADN que va a llegar al núcleo y en el núcleo va a ser una transcripción de ese ARN. Esa transcripción la va a hacer en una cadena corta y en una cadena larga. La cadena corta va a ir a los ribosomas y en los ribosomas va a crear antígeno de superficie viral, antígeno de la cápsula y antígeno de la envoltura. Es decir, va a crear muchos más antígenos para poder replicar mucho más el virus. Y también va a crear ADN polimerasa, que esta me va a servir para convertir ese ARN en ADN para seguir replicando el virus. ¿Y para qué me va a servir esa replicación? Para diseminarlo por toda la circulación. Entonces, ¿qué va a pasar con la cadena larga? La cadena larga me va a producir la ADN polimerasa, que esta ADN polimerasa va a seguir replicándome mucho más virus, va a seguir desarrollando mucho más virus y estos virus van a llegar a la circulación y se van a diseminar. Es aquí que hacemos la correlación enseguida farmacológica en la cual los antivirales, los análogos de nucleócidos o nucleótidos van a actuar aquí sobre la ADN polimerasa y me la van a inhibir y van a afectar que se dé todo este proceso de replicación. Entonces, con esta aplicación fisio-anato-farmacológica vamos a entender mucho mejor todo lo que vamos a explicar mucho más adelante. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Hasta este momento vemos que el sistema inmune no ha hecho absolutamente nada. El virus sigue replicándose y está atacando a todo el sistema, todo el sistema del cuerpo humano, especialmente al hígado. Entonces se está replicando. Entonces aquí lo representamos mediante esta imagen. Y luego ya van a venir los anticuerpos que son representados por los tres anticuerpos que me van a hacer ¿qué? Me van a tratar de detener toda esa replicación viral que se está presentando y me van a ayudar al organismo a detener esa infección. Si tengo un sistema inmune competente, estos anticuerpos me van a lograr detener esa infección y el paciente pues va a tener una hepatitis B aguda que no se va a cronificar. Pero ¿qué pasa cuando vienen estos anticuerpos a atacar a los antígenos, que son los enemigos? Se va a formar una reacción inflamatoria que va a liberar citoquinas inflamatorias y eso me va a causar inflamación en el hígado, me va a causar, y es ahí donde se da la alteración a nivel hepático, como podemos decir que el campo de batalla es el hígado, esta pelea se está dando en el hígado, entonces esos golpes de los anticuerpos y los antígenos que se están dando allí en el escenario de pelea, que es el hígado, allí van a hacerle daño al propio hígado, es decir, se va a dañar el escenario, lo que me va a causar alteraciones de la coagulación, me va a causar alteraciones de la función hepática que pueden representarse como aumento de las bilirrubinas, se pueden presentar por dolor en hipocondrio derecho. Entonces, todas esas son las sintomatologías que se da en los pacientes que tengan hepatitis B porque ya llegaron los anticuerpos a retener toda esa replicación que está causando el virus de la hepatitis B mediante sus antígenos. Entonces, con esta explicación sencilla vamos a seguir explicando lo que pasa a continuación en cuanto a la sintomatología. Vemos que 2/3 de los pacientes van a tener síntomas leves o van a ser asintomáticos y solamente van a ser sintomáticos el restante de los pacientes. Entonces, tenemos en la primera semana que se va a dar una fase preictérica en la cual el paciente puede tener síntomas constitucionales como dolor de cabeza, fatiga, cansancio.
y posteriormente va a evolucionar a la fase ictérica que más o menos se puede dar a la segunda semana, en el cual el paciente puede presentar ictericia, dolor en hipocondrio derecho, más cansancio, más fatiga, coluria, y esto se va a ver representado clínicamente en el paciente de esa forma. Y posteriormente, cuando el periodo clave en la hepatitis es 6 meses, menos de 6 meses y más de 6 meses. Una infección aguda puede durar hasta 6 meses, hablamos de infección aguda, y ya una infección crónica hablamos más de 6 meses. Entonces, tenemos 3, 4, 5, 6 meses para recuperarnos el sistema inmune de nosotros de la infección del virus de la hepatitis B. Entonces, si el paciente tiene una mala respuesta inmune, es decir, tiene un mal sistema inmunológico, puede evolucionar a una hepatitis fulminante, puede evolucionar a alteraciones de la coagulación que me lleven a coagulopatía, puede evolucionar a alteraciones, esa hiperbilirrubinemia me puede dar alteraciones del sistema nervioso central que me lleven al famoso kernípterus. Entonces, lo que representa esta fase sería la falla hepática fulminante, que es infrecuente, pero puede darse. ¿Y qué pasaría si el paciente tiene mala respuesta inmune, pero no va a curar la infección en menos de 6 meses? Aquí viene la famosa hepatitis crónica, que pues persisten estos antígenos de superficie en el organismo, y pues más de 6 meses hablamos de hepatitis crónica. Entonces, Carlitos, devuelve la diapositiva, porfa. Aquí es importante decir, y cuando revisemos hepatitis C, lo vamos a ver que la hepatitis B tiende a cronificarse menos que la hepatitis C. Uno más o menos asume que cerca del 80% de las personas que se infectan con hepatitis B, sobre todo si son adultos y especialmente si son adultos sanos, van a curarse. Eso quiere decir que más o menos 4 de cada 5 pacientes que se infectan se curan y no alcanzan a progresar a la fase crónica. ¿Qué favorece la curación? Ser un adulto sano y adicionalmente presentar síntomas de hepatitis aguda. Entonces, aquel paciente que en la primoinfección hace síntomas clásicos de hepatitis, dolor abdominal, emesis, diarrea, ictericia, ese tiene más probabilidad de curarse. ¿Qué favorece la progresión de hepatitis crónica? Otras coinfecciones que también afectan el hígado y adicionalmente, entre más joven es la persona que se infecta de hepatitis B, más probabilidad de progresión. Esto pasa especialmente en los niños que nacen de mamás positivas. Estos niños tienen más riesgo de progresar a una hepatitis crónica, pues que lleve a las complicaciones que ya Carlos nos va a explicar más adelante. Dale, Carlitos. listo, perfecto. Entonces, para entender los antígenos y los anticuerpos, ya les dije que este es el coco, pero ya con la explicación inicial tenemos ya una claridad mental sobre esto. Tenemos que el primer antígeno en aparecer es el antígeno de superficie de la hepatitis B, que este suele desaparecer a los 2 y 3 meses, y el segundo que va a aparecer es el antígeno E de la hepatitis B, que este suele desaparecer a los 1 y 2 meses. Recuerden que este es el que me habla de que se está replicando el virus, puede seguir presente luego de 12 meses. Me habla del virus activo que está replicándose, que hay presencia de ADN de ese virus, que hay presencia de la ADN polimerasa actuando para replicar mucho más ese virus. Por lo tanto, nosotros, la parte médica y todo el personal asistencial, es donde esta fase, pues debemos de tener los mayores cuidados, ya sea con el lavado de manos y toda la protección que debemos tener en los pacientes que tengamos contacto con hepatitis B. Luego también tenemos el antígeno core de la hepatitis B, que este aparece antes y durante los síntomas, como lo vamos a ver más adelante en una gráfica para entenderlo mejor. Pero estos son los 3 antígenos principales que tenemos que tener en la mente para entender la hepatitis B. Entonces, si tenemos antígeno E de la hepatitis B, que este me habla del virus que está replicándose. Vamos a tener entonces alguien que lo va a combatir. Tenemos el anticuerpo contra ese antígeno E de la hepatitis B. Y tenemos el antígeno de superficie de la hepatitis B, que este me habla que el virus está presente. Y también vamos a tener un anticuerpo para ese antígeno de superficie de la hepatitis B. Necesitamos alguien que lo combata. Y tenemos el antígeno del core de la hepatitis C, que este me habla que el virus está en actividad, y también tenemos un anticuerpo contra el core de la hepatitis B. Entonces, todo el cuerpo humano hace esta correlación para atacar estos antígenos. Entonces,
hablando epidemiológicamente, ya después de pasar la parte básica, vemos que la prevalencia de la infección crónica es alrededor del 3.5%, que gracias a la vacunación de los niños ha disminuido la incidencia y que hay 296 millones de personas portadoras crónicas del virus de la hepatitis B. Ya sabemos que se asocia mucho al consumo de drogas inyectables, especialmente en los brotes en los países desarrollados, especialmente en el estado de Filadelfia, allá en Estados Unidos, donde hay una epidemia de fentanilo y la gente inyectándose fentanilo. También tenemos que en 2022 se produjo 1.1 millón de muertes y se prevé que para 2034 haya 1.14 millones de muertes por hepatitis B. También es importante que el hepatocarcinoma eh, producido por el virus de la hepatitis B ocurre a una edad más temprana entre las personas infectadas por unos fenotipos, específicamente el fenotipo F, que este fue encontrado en Alaska, y también el subgenotipo A1, que este también está encontrado en el sur de África, y el genotipo E en África Occidental. Súper importante estos datos, quizás algún examen vaya a salir. Aquí la prevalencia de la hepatitis B, vemos que aquí tenemos en los países de África subsahariana, ya sabemos aquí la mala higiene que tienen acá y la pobreza que se da, pues por eso que hay una alta prevalencia del virus de la hepatitis B. Si nos vamos acá a Colombia, tenemos una prevalencia intermedia baja y pues en los países más desarrollados, como lo vemos en la gráfica, tienen una prevalencia muy baja. A nivel de Colombia, pues tenemos que según estos datos, tenemos que se puede dar la coinfección con el virus de la hepatitis D en el 5%, el virus de la hepatitis C en un 1 al 5% y la coinfección con VIH del 1 a 2%. Y vemos que los departamentos de mayor incidencia para la hepatitis B fueron Guaviare y Amazonas. También aquí súper importante conocer que aquí tenemos la distribución geográfica de los casos de hepatitis B en las cabeceras municipales en Colombia, en la cual vemos que en el centro del país, específicamente en Bogotá, hay de 69 a 190 casos de hepatitis B. Y pues nosotros acá en el Valle del Cauca, pues estamos entre 27 y 69 casos. Aquí tenemos la notificación de los casos de hepatitis B, C y la coinfección también B, D, en la cual todos los registros desde el año 2017 vemos que ha disminuido en el año 2023, por lo tanto, pues esto es positivo. Y Carlos, pues, discúlpame por interrumpirte. Para recordarles pues que probablemente la mayor incidencia que vemos en las ciudades capitales esté más relacionada con una cosa de eh, tamizaje, ¿no? Obviamente en estas ciudades capitales tenemos más acceso a sistema de salud, tenemos más acceso a laboratorios, tenemos más acceso a una consulta, a especialistas, pero entonces pues el mensaje de esto es que a todas las personas deberíamos hacerles tamizajes de hepatitis B al menos una vez en la vida y pues adicionalmente, aparte de las condiciones salubres que nos hablaba Carlos, en el África, recordar que esto, la principal forma de transmisión de la hepatitis B es a través del contacto sexual no protegido. Y en segundo lugar viene la parte parenteral y la transmisión vertical. Entonces, pues obviamente todos sabemos la epidemia o la pandemia que sufre el África respecto al VIH, pues obviamente asociado al VIH, pues todas estas otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eso también hace que la prevalencia en estos países pues sea mayor que en el resto del mundo. Continúa, por favor. exacto, muchas gracias. Entonces, la OMS publicó una estrategia global para eliminar la hepatitis B. Entonces, ella quiere que en el 2030 pues se disminuyan mucho más los casos de hepatitis B. Por ejemplo, en el 2015 tenemos 4.7 millones de pacientes con el virus y quiere que para 2030 solamente sean 470,000. Entonces, estas metas casi siempre pues no se cumplen, entonces aquí les dejo esta cascarilla en la cual o cumplimos más fácil la meta de disminución de la hepatitis B en el 2030 o sacamos a este personaje del poder. Listo. Entonces, súper importante saber los riesgos asociados con la adquisición del virus de la hepatitis B, en el cual obviamente uno de los principales riesgos es el uso de inyectables y también, como nos comentó la doctora, la persona con múltiples parejas sexuales, la exposición sexual. Entonces, nos habla de que hay una alta incidencia de que puede uno tener infección por el virus de hepatitis B, especialmente si es una relación sexual no protegida, así sea una. Por eso les dejo este valioso mensaje. Hay que ponerle condón a todo lo que nos vayamos a comer,
Por lo tanto, súper importante. También tenemos los bebés nacidos en madres con virus de hepatitis B crónica. Vemos que la tasa de transmisión del virus de la hepatitis B de una madre que tenga el antígeno de superficie positivo al recién nacido va a oscilar entre un 5% y el 90%, en ausencia, obviamente, de un tratamiento antiviral materno o una inmunoprofilaxis que se le haga al neonato. Y sabemos que, como nos comentó anteriormente la doctora, el 90% de estas infecciones perinatales, el virus de la hepatitis B se suele cronificar y obviamente la inmunoglobulina contra la hepatitis B va a reducir el riesgo de esto, y importante el uso de la terapia antiviral para las madres que tengan altas cargas virales del virus de la hepatitis B. También importante los contactos en la casa. Por ejemplo, la CDC estima que las personas que viven en el mismo hogar que una persona que tenga infección crónica por hepatitis B, el 16%, que no es bajito, tiene evidencia de infección actual, y el 45% va a tener evidencia de infección pasada. También tenemos que las personas con discapacidades en los centros de atención a largo plazo se han notificado que se han presentado brotes de hepatitis B en relación a la toma de las muestras de las glucometrías. Se han reportado que hay una tasa de prevalencia de la hepatitis B crónica alrededor del 20%. También tenemos las instalaciones correccionales en la cual en Estados Unidos, miren el dato, la tasa va a ser del 1 al 3% en Estados Unidos. Pero acá, como tenemos muy pocos datos y nuestro hacinamiento es mucho mayor que el de Estados Unidos, por lo tanto es importante aquí saber que las personas que estén encarceladas pueden tener muy alto riesgo de contraer el virus de la hepatitis B. También tenemos nosotros, las personas en riesgo de exposición ocupacional. Aquí tenemos el personal de salud. Vemos que, aunque podemos tener ese riesgo, vemos que se dio una disminución del 98% en esas infecciones ocupacionales por el virus de la hepatitis B desde el 83 hasta el año 2010. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacunación y las medidas de seguridad, ya sea para las flebotomías o las inyecciones. Pero, sin embargo, nosotros estamos en riesgo para presentar alta infecciosidad por el virus de la hepatitis B, y que hay una tasa de seroconversión de más del 30% tras la lesión por un pinchazo de aguja en huéspedes susceptibles que no se hayan hecho la profilaxis adecuada. Las personas que reciben hemodiálisis también desde 1995, la seroprevalencia de el antígeno de superficie de la hepatitis B se ha mantenido estable alrededor del 1%. Y las personas que conviven, que tienen, perdón, virus de la hepatitis C, tienen una alta tasa de infección con el virus de la hepatitis B porque comparten los mismos factores de riesgo, ya sea el uso de drogas inyectables o las enfermedades de transmisión sexual. También las personas con VIH, hay una prevalencia global que el 10% de las personas infectadas con VIH tienen una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Y ya sabemos, pues hay una alta tasa de incidencia de este virus agudo en personas negras, en personas que consumen alcohol, que usan drogas inyectables y en personas con antecedentes de condiciones definitorias de SIDA. La transfusión de sangre, el riesgo es extremadamente raro. Todas las donaciones de sangre son examinadas con el antígeno de superficie de la hepatitis, el anticuerpo contra el COR y el ADN del virus de la hepatitis B. Y pues se estima que hay un riesgo estimado de 1 en 1 millón de transfusiones de contagiarse con virus de la hepatitis B en una transfusión de sangre. Súper Carlitos, importante. discúlpame, pero eso desde que hacemos tamizaje, ¿no? En Colombia de hepatotropos, que eso es alrededor de hace más o menos 30 años. Entonces, todos aquellos pacientes de los médicos que están aquí conectados, que hayan sido transfundidos antes de esta fecha, eh, igualmente también se les recomienda el tamizaje de hepatotropos y de VIH, pues porque antes de esa fecha no se tamizaban y pudieran haber tenido una transmisión a través de transfusión. Listo, Doc. Entonces, los receptores de trasplante, vemos que hay un riesgo de transmisión. Este riesgo de transmisión en los trasplantes de órganos sólidos y de células madres hematopoyéticas. Hay mayor riesgo en los receptores de trasplante de hígado no inmunes, que van a recibir un órgano que tengan un antígeno de superficie negativo, pero que tengan anticuerpos contra el COR positivo, y que la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplante no recomienda que se usen órganos que tengan antígenos de superficie positivos.
Y pues la profilaxis antiviral puede reducir el riesgo de adquisición del virus de la hepatitis B, especialmente esta es útil para ¿cuáles? Los receptores de trasplante de hígado que sean susceptibles y los receptores de trasplantes no hepáticos que sean susceptibles. Entonces, hablando de la prevención a través de la vacunación, vemos que la OMS desde 2009 recomienda que la dosis de la vacuna contra el virus de la hepatitis B tienen que ser 3 a 4 dosis para todos los bebés. La primera dosis tiene que ser dentro de las 24 horas después del nacimiento y esta está incluida pues en el PAI acá de Colombia. Y también importante la prevención de la transmisión vertical. Esas madres con alta carga viral requieren, pues las madres con alta carga viral se requiere una vacunación al nacer y la terapia antiviral preventiva para la madre en ausencia de la inmunoglobulina contra la hepatitis B va a ser súper importante para disminuir esa transmisión vertical. Y pues los grupos objetivos en países con endemicidad intermedia o baja van a ser obviamente los adolescentes jóvenes, especialmente si tienen vida sexual activa, los contactos domésticos y sexuales con personas positivas con el antígeno de superficie de la hepatitis B y las personas en riesgo de adquirir infección por el virus de la hepatitis B. Entonces, hablando de la hepatitis aguda, vemos que esta tiene un periodo de incubación alrededor de 1 a 4 meses. El 70% de los pacientes va a tener una presentación anitérica o subclínica y pues solamente un 0.1 a 0.5 de los pacientes va a presentar una hepatitis fulminante. No es claro, pero se puede decir que esto va a ser mediado de forma inmune. Esa respuesta inflamatoria, esa lucha que les expliqué al principio, es lo que me va a desencadenar la progresión a la hepatitis fulminante. Y pues también se ha relacionado con el uso de drogas intravenosas, el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, el uso de el acetaminofén, especialmente a dosis tóxica, y la pérdida de peso en 6 meses previo a la infección. Entonces, la hepatitis aguda suele tener un prodromo como la infección del suero light seguido de síntomas constitucionales. Esta enfermedad del suero light es como una respuesta inmune que se da a esos antígenos. Básicamente lo que les expliqué de esa lucha que se da ahí, antígeno, anticuerpo, y en los paraclínicos suele tener una elevación severa de las transaminasas que pueden resolver en 1 a 4 meses. Si no resuelven a los 6 meses, ya sabemos que podemos entrar a una fase crónica de esta hepatitis B. Y pues lo que comentamos, cronifican según la adquisición de la edad. El 90% va a ser en neonatos, el 20 al 50% antes de los 5 años. Es decir, si adquirí el virus cuando estaba neonato, el 90% va a cronificar. Antes de los 5 años, el 20 al 50% me va a cronificar. Y en los adultos, menos del 5% afortunadamente me va a cronificar. Y pues también hay estudios que me hablan de que hay una alta prevalencia de la enfermedad latente. Pasando a la hepatitis crónica, vemos que esta suele ser asintomática o tener síntomas inespecíficos como fatiga. También puede presentar agudizaciones en donde se presenta como una hepatitis aguda e incluso se puede presentar como una falla hepática. Si progresa, va a generar síntomas y los hallazgos en el examen físico van a ser sugestivos de cirrosis. Ya el paciente se me va a complicar, ya va a hacer mucho más daño hepatocelular. Y pues también se puede presentar con diversas manifestaciones extrahepáticas, unas de las que incluyen pueden ser la poliarteritis nodosa, la glomerulopatía membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa e incluso anemia aplásica. Entonces, es importante conocer las complicaciones a 5 años de los pacientes con hepatitis crónica. Por ejemplo, la hepatitis crónica a cirrosis puede progresar en un 12 a un 20%. Y un paciente que tenga una cirrosis compensada a descompensarse puede pasar entre un 20 a 23%. Y un paciente que tenga una cirrosis compensada para evolucionar a hepatocarcinoma puede ser de un 6 al 15%. Esto, pues, estas cifras fueron antes de los antivirales. También, como vamos a comentar al final, puede haber una reactivación después de la seroconversión y usualmente esta está asociada a inmunosupresión, como lo vamos a ver al final, especialmente en nuestros pacientes oncológicos en la clínica de Occidente. Y súper importante hablar de la coinfección. Vemos que la hepatitis C genera supresión de la replicación de esta hepatitis B, por lo tanto me va a aumentar mucho más el riesgo de cronificación y me va a aumentar el riesgo de hepatocarcinoma. En conclusión, tener hepatitis C y hepatitis B me hace que se cronifique y me aumenta el riesgo de hepatocarcinoma. Y la hepatitis D, como coinfección, disminuye la replicación del virus de la hepatitis B, pero como sobreinfección, esta me aumenta la tasa de hepatitis aguda y me aumenta la
falla hepática. Entonces, es súper importante esos conceptos. Hablando de la detección universal de la hepatitis B, vemos que la detección universal del virus de la hepatitis B lo debemos hacer en todos los adultos mayores de 18 años y que sea al menos una vez en la vida. Las pruebas del virus de la hepatitis B que debemos pedir son el antígeno de superficie, los anticuerpos contra el antígeno de superficie y los anticuerpos contra el COR. Eso van a ser, por así decirlo, los tres mosqueteros que tenemos que tener en la mente, que le tenemos que pedir a todos los pacientes como para detectar el virus de la hepatitis B. Ya saben que tienen que ser mayores de 18 años por lo menos una vez en la vida. Estos tres mosqueteros lo pueden llamar como quieran. Suárez, Messi, Neymar, Cristiano, Bale, Benzema, como ustedes quieran, tenemos que tener en la mente estos tres pruebas que son las más importantes y es uno de los mensajes más importantes también de esta charla. La detención universal tiene que ser, pues, en las personas embarazadas durante cada embarazo, preferiblemente en el primer trimestre, independientemente del estado de vacunación y los antecedentes de detención. También la tenemos que hacer con las tres pruebas, es decir, los tres mosqueteros que ya les comenté inicialmente. Acá en Colombia solamente se hace con el antígeno de superficie de hepatitis B, por lo tanto, hay que modificar esa parte allí en las guías. Las pruebas de hepatitis B deben realizarse en todas las personas con, obviamente, riesgo de contraer este virus, independientemente de la edad, siempre que fueran susceptibles al virus en el momento de que se dé ese aumento del riesgo. Y pues realizar pruebas periódicas y repetidas para personas susceptibles con factores de riesgo, ya eso es independientemente de la edad. Vemos que la definición de susceptible al virus de la hepatitis B, vemos que el CDC lo define personas susceptibles como aquellas que nunca ha sido infectado contra el virus de la hepatitis B. Por ejemplo, tiene un antígeno de superficie de la hepatitis B negativo y un anticuerpo contra el COR de la hepatitis B negativo. Y también que no ha recibido una vacuna contra la hepatitis o pues que se sabe que no responde a la vacuna. También las consideraciones especiales es que la CDC no proporciona orientación sobre qué número de parejas sexuales confieren un mayor riesgo de adquisición del virus de la hepatitis B. O sea, no, si estoy con 2, con 3, con 4, no sabemos qué proporción me va a aumentar el riesgo. Vemos que los proveedores médicos, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta el número de parejas sexuales, preguntar eso a los pacientes, preguntar el tipo de actividad sexual al momento de realizar previamente las pruebas de hepatitis B, ya que esto, pues, yo encasillaría a esa persona en riesgo. Y las decisiones sobre el momento y la frecuencia de las pruebas repetidas deben individualizarse en función de los factores de riesgo, la edad del paciente y el estado de inmunidad. Súper importante aquí tener en cuenta el diagnóstico y la estadificación. Vemos que esto generalmente incluye la evaluación de los marcadores serológicos adicionales. Ya les dije, los tres mosqueteros, pero también podemos solicitar los siguientes paraclínicos: bilirrubinas, albúmina, las transaminasas, un hemograma completo, el recuento de plaquetas, una ultrasonografía, especialmente si el paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, y los pacientes que tengan cirrosis, pues una endoscopia va a ser súper importante. Y los pacientes que tengan riesgo de hepatocarcinoma, pues podemos usar la alfa-fetoproteína. También es importante cuantificar los niveles de ADN del virus y determinar el estadio de la fibrosis hepática mediante unas pruebas no invasivas como son el índice APRI y la elastografía mediante FibroScan o FibroTest. Que estas pruebas van a ser súper importantes, que me van a ayudar a decidir a qué paciente voy a tratar o no. Entonces aquí, en cuanto a la evaluación no invasiva del estadio de la enfermedad hepática, el APRI, que es el índice de relación de la lactato-aminotransferasa sobre las plaquetas, está recomendado como prueba no invasiva para la presencia de fibrosis significativa o cirrosis en adultos, en pacientes que tengan, pues, que tengan recursos limitados. Y el FibroScan puede ser una prueba no invasiva preferible en entornos donde esta está disponible y pues que no sea un costo la limitación. Entonces es súper importante tener esos dos, el índice APRI y la elastografía, el FibroScan, que eso me va a ayudar a decidir el tratamiento. Entonces, profundizando un poco más sobre las pruebas, vemos que ya hablamos del antígeno de superficie de la hepatitis B, que esta es la principal proteína de envoltura, ¿cierto? Que esta se va a detectar mediante un inmunoensayo enzimático y que la presencia de este antígeno de superficie de la hepatitis B
me indica una infección activa. La excepción es que, pues, la presencia transitoria, después de recibir una dosis de la vacuna, se puede presentar este antígeno de superficie, pero va a ser transitoria. El antígeno de superficie de la hepatitis B es el marcador universal de infección. Ya sabemos que se suele positivizar incluso antes de las manifestaciones clínicas y al desaparecer van a aparecer los anticuerpos, es decir, quien me ataca el antígeno de superficie suelen durar de por vida. Ya sabemos que su presencia por más de 6 meses me indica infección crónica y ojo, solamente no estará presente en casos donde se encuentre el paciente en periodo de ventana, que lo vamos a explicar más adelante, y en donde haya una mutación pre-S. En el periodo de ventana, ahora lo vamos a ejemplificar en una gráfica, pero el paciente, esto puede salir en algún examen, el paciente no tiene antígeno de superficie de la hepatitis B positivo, ni tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, solamente va a tener el anticuerpo contra el core IgM positivo, y eso es lo que me va a detectar que el paciente está en periodo de ventana. Listo, entonces, hablando profundamente, ya hablamos del antígeno de superficie, ahora vamos a hablar del anticuerpo de la superficie de la hepatitis B. ¿Quién me va a atacar ese antígeno? Así como lo vamos a ejemplificar en esta imagen, en la cual aquí tenemos que viene el antígeno, al anticuerpo a atacarme el antígeno y me va a destruir esas partículas virales. Y la presencia de este anticuerpo contra la superficie de la hepatitis B indica que se da una recuperación de la infección y me va a dar una inmunidad al virus de la hepatitis B. Y también me habla de una respuesta a la vacunación contra el virus de la hepatitis B. Por ejemplo, este anticuerpo de la superficie de la hepatitis B me habla de inmunidad definida si los niveles de anticuerpos contra el antígeno de superficie van a estar mayor de 10 o mayor de 12, dependiendo de cuál sea el ensayo. También tenemos súper importante el anticuerpo contra el antígeno core de la hepatitis B. Tenemos IgM, que este me va a hablar de infección que está activa, que está presente, y el IgG, que me va a hablar de infección pasada. Y aquí tenemos el anticuerpo contra el core de la hepatitis B, también súper importante, que me va a atacar esa parte del core y me va a destruir esa partícula y va a positivizarse este anticuerpo. Y aquí pues tenemos que el primer anticuerpo que aparece tras la infección aguda son los anticuerpos contra el core del virus de la hepatitis B, diferente al primer antígeno. El primer antígeno que aparece es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces, súper importante haber diferenciado antígeno y anticuerpo. Y pues ya sabemos que el IgM contra el anticuerpo contra el core de la hepatitis B me indica infección aguda, que este está detectable en los primeros 6 meses, y el anticuerpo contra el core de la hepatitis B, que es IgG, me indica infección pasada y este se da predominantemente después de los 6 meses. Y tenemos también el ADN del virus, que este también va a ser súper importante, en el cual se va a dar la replicación, posteriormente se va a dar una lisis y va a quedar la partícula purificada de aquí del ADN del virus. También es súper importante conocer que la carga viral se utiliza para determinar que la presencia de replicación viral y, según la magnitud, el beneficio o no de la terapia antiviral, como lo vamos a ver más adelante. Y en pacientes que tengan antígeno de la hepatitis B positivo con un punto de corte de 2000 se va a utilizar, mientras que tengan antígeno de la hepatitis B, antígeno E de la hepatitis B negativo, en algunos se suele utilizar un punto de corte de 1000, pero eso lo vamos a ver más adelante ahora en el algoritmo del tratamiento. Entonces vamos a detenernos aquí en esta gráfica que con todos los aspectos básicos que le hemos explicado para entenderla más fácilmente. Aquí tenemos en un mes, aquí tenemos la duración en meses, ¿cierto? Y aquí en años, y aquí vamos a hablar de infección aguda. Vemos que en el primer mes se me puede positivizar el ADN del virus de la hepatitis B, pero el primer antígeno que se me va a positivizar es el antígeno de superficie de la hepatitis B, que lo suele hacer aquí mes y medio, 2 meses. Y se me va a negativizar pues sí, el paciente tiene un sistema inmune adecuado a los 3, 4 o 4.5 meses, ¿cierto? Y aquí tenemos también
como lo ejemplifiqué, aquí tenemos el antígeno E de la hepatitis B que se me va a positivizar a los 2 meses y pues si el paciente tiene un sistema inmune bastante bueno, se me va a negativizar alrededor de los 4 meses, ¿cierto? Y pues posteriormente me van a aumentar los anticuerpos contra el antígeno core de la hepatitis B, el IgG, que este suele positivizarse desde acá, desde los 2 meses, y va a ser súper importante analizarlo también. Y tenemos también que los anticuerpos, oiga bien, contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, es decir, los anticuerpos que me van a atacar a este, que es el principal, el primero que se positiviza, estos suelen positivizarse alrededor del 4 mes y medio al 5.º mes, y esto me van a hablar de que el paciente se va a curar de esa infección y no se va a cronificar. Entonces, estos anticuerpos contra el antígeno de superficie son súper importantes. Pero acá tenemos un periodo de ventana, mire, como lo vemos aquí, alrededor del 4 mes y medio hasta el 5.º mes. Este periodo de ventana, como ustedes pueden ver, si nosotros captamos un paciente aquí en este periodo de ventana, tenemos que no vamos a tener positivo el antígeno de superficie, ¿cierto? No vamos a tener positivo el antígeno E contra la hepatitis B tampoco. No vamos a tener positivo los anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Y qué vamos a tener positivo? ¿Qué es lo único que nos va a ayudar? Por lo tanto, por eso es que este anticuerpo contra el core de la hepatitis B, IgM, es el que permanece aquí positivo en el periodo de ventana, y por eso es que en los tres mosqueteros hay que pedir los anticuerpos contra el core para que no se me pase que el paciente está en periodo de ventana. Y aquí tenemos la... Qué pena contigo. ¿Listo? Sí. No, no lo está en la misma. Ah, listo. Ya, gracias. Entonces, yo sé que son muchos datos y como decía Carlos al principio, digamos que esta es como la piedrita en el zapato de los médicos para la interpretación y el diagnóstico de la hepatitis B. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ustedes tienen que saber, porque cuando ustedes piden pruebas de hepatitis B, ustedes ponen el sistema hepatitis B y les van a salir todos estos antígenos y anticuerpos de los que ha hablado Carlos. Entonces, tienen que tener muy claro esta gráfica que les muestra Carlos, que es como la historia natural de la enfermedad, para ustedes saber qué van a pedir de acuerdo al paciente que tengan. Me explico, tienen ustedes un paciente que tiene una hepatitis aguda, una clínica de hepatitis aguda, tiene fiebre, escalofríos, vómito, dolor abdominal y está ictérico. Entonces, a este paciente, pues si está en una hepatitis aguda, ¿para qué le voy a pedir anticuerpos contra el antígeno E o para qué le voy a pedir anticuerpos contra el antígeno de superficie? Sí, claramente el paciente probablemente los va a tener negativos. A ese paciente que le va a pedir un antígeno de superficie, que es lo que ustedes ven ahí, una carga viral, si el paciente está, por ejemplo, en una falla hepática y se beneficia de manejo antiviral, y podría pedir un core total, que el core total incluye IgG, IgM, o un core IgM, ¿cierto? Porque como pueden ver, es el que primero se positiviza. Ya si ustedes tienen un paciente en consulta externa al que se los refieren porque tiene una transaminitis leve, una transaminitis moderada, pero el paciente no está ictérico, sino solamente es a la sospecha, ustedes ahí lo primero que tienen que hacer es el abordaje con las tres pruebas que nos habla Carlos. Un antígeno de superficie, porque si el paciente tiene una enfermedad crónica, probablemente todavía esté replicando y ese antígeno de superficie siga positivo, un core total que les va a detectar porque si ustedes piden core IgM, probablemente ese core IgM en un estadio crónico ya esté negativizado. Entonces uno por eso siempre pide core total que incluye ambos. Si el core total está positivo, eso quiere decir que esto es una infección probablemente ya crónica y piden los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Así ustedes saben que si el antígeno de superficie es negativo y los anticuerpos son positivos, el paciente se curó y ahí termina el algoritmo, no toca hacer nada más. Pero si en cambio el antígeno es positivo o es negativo y los anticuerpos contra el antígeno de superficie también son negativos, ustedes tienen que pensar en que sea una hepatitis crónica replicativa o una hepatitis crónica oculta. Y ahí ya tendrán que pedir la carga viral. Entonces es muy importante que tengan muy en cuenta esta gráfica, tómenle una foto, háganle un pantallazo, porque es que esto, de acuerdo al paciente que ustedes tengan, es lo que les va a ayudar a definir qué exámenes pedir, porque no se trata de pedir todo, que ustedes vean algo positivo y se lo remitan al infectólogo, sino que ojalá ustedes ya lo tengan enfocado y que a nosotros ya nos llegue a consulta a los internistas o a los infectólogos, al menos con una carga viral para uno poder aplicar el algoritmo de la OMS y definir si el paciente se beneficia de terapia antiviral o no se beneficia de terapia antiviral. Listo, Carlitos. Listo, muchas gracias, Doc.
Y acá tenemos la gráfica de la infección crónica, pues que esta es mucho más fácil. Vamos a tener positivo el antígeno de superficie de la hepatitis B, el antígeno E de la hepatitis B y pues los anticuerpos contra el core de la hepatitis B van a estar persistentemente positivos y el paciente va a estar mayor a 6 meses y pues la persistencia de los síntomas. Entonces, súper importante estas dos gráficas, especialmente la primera de la infección aguda. Y acá tenemos también, aquí tenemos como el resumen de todo lo que pasa a nivel de los anticuerpos. Por ejemplo, si tenemos una hepatitis aguda viral, ¿qué vamos a tener positivo? El antígeno de superficie contra la hepatitis B, el antígeno E contra la hepatitis B, el anticuerpos contra el core IgM y pues estos tres los vamos a tener positivos. Si tenemos en periodo de ventana, miren que en periodo de ventana paciente vamos a tener el IG, el anticuerpo contra el core IgM positivo y el antígeno contra el antígeno E de la hepatitis B también positivo, solamente estos dos. Paciente con infección inmune pasada, vamos a tener los anticuerpos, el IgG contra el core y vamos a tener los anticuerpos contra el antígeno E de la hepatitis B y los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que este va a ser súper importante. Y los pacientes que tengamos con hepatitis e infección crónica con el antígeno de E de hepatitis B negativo, pues tenemos que tener el antígeno de superficie de la hepatitis B positivo y vamos a tener positivo también los anticuerpos contra IgG y los anticuerpos contra el antígeno E de la hepatitis B. Y súper importante también conocer acá, pues en la vacunación, como lo vemos acá, en la vacunación solo vamos a tener positivo, que la mayoría de nosotros estamos vacunados, los anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, que son los que pues se piden en los laboratorios y que tienen que estar mayor de 10 o mayor de 12 para que yo esté totalmente inmune. Y acá tenemos otro. Discúlpame, devuélvete un segundo. Aquí, digamos que muchos estarán preguntando para qué sirve el antígeno E, si hemos insistido con Carlos que pues lo que hay que hacer es pedir antígeno de superficie, core total y anti-HBs. El antígeno E realmente sirve es para el seguimiento de los pacientes que ya tienen una infección o una hepatitis establecida por hepatitis B, porque cuando yo tengo un antígeno E positivo, eso me está hablando de una infección que es replicativa, que quiere decir que todo el tiempo el virus está replicando, y si todo el tiempo el virus está replicando, quiere decir que las cargas virales son más altas y el riesgo de daño hepático es más alto. ¿Qué ve uno en la enfermedad, en la historia natural de la enfermedad? Que cuando se pierde el antígeno E, o sea, se negativiza el antígeno E y aparecen los anticuerpos contra el antígeno E, es más probable que el paciente esté en proceso de curación, porque inclusive aun cuando el paciente se cronifica, pudiera curarse. Es menos probable, pero pudiera curarse inclusive en presencia de tratamiento y en algún momento uno pudiera definir retirar los antivirales. Para esto sirve el antígeno E. Por eso es que el antígeno E no sirve de nada pedirlo si yo estoy sospechando una infección aguda o estoy haciendo un tamizaje inicial de un paciente con transaminitis, porque realmente empezando no me va a aportar nada. Lo que yo debo hacer es pedir las pruebas de las que hemos hablado. Listo. Listo. Y aquí tenemos también otro resumen de la interpretación serológica, pues también pueden tomarle captura. El más completo es pasado y el que hay que tener presente junto con la explicación básica para entender todo esto de los antígenos y los anticuerpos. Aquí tenemos también la estrategia para el diagnóstico de la hepatitis delta, en la cual pues pedir los anticuerpos totales para la hepatitis delta. Si son positivos, tengo que hacerle el RNA de la hepatitis delta y si son positivos, pues tenemos una infección activa y si son negativos, pues no hay evidencia de infección activa y ya pues si los anticuerpos contra el virus delta son negativos, pues no hay evidencia de infección de este virus. Aquí tenemos el abordaje diagnóstico, lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que una historia clínica inicial, analizando todos los signos y síntomas, tratar de establecer desde cuándo le empezaron los síntomas al paciente. La educación súper importante, especialmente en los contactos, en las conductas sexuales, en toda la parte de la higiene, el consumo de drogas. Los laboratorios, que sabemos que vamos a pedir los tres mosqueteros y vamos a pedir también los otros exámenes, la analítica, la bilirrubina, todo lo demás. Y aquí tenemos la serología y las imágenes también van a ser importantes, la elastografía, el fibroscan o el índice APRI, que también va a ser importante para el tratamiento. Entonces, el tratamiento de la hepatitis aguda, pues el manejo obviamente
es de soporte y solo se hospitaliza a pacientes que tengan una falla hepática o que tengan una hepatitis severa. No hay beneficio del manejo antiviral, pues excepto, muy excepto en los siguientes casos, un paciente que tenga una hepatitis severa con un INR mayor de 1.5, que el paciente tenga un curso tórpido con unas bilirrubinas más de 10 después de 4 semanas del inicio de la presentación, y pues en estos casos se manejará con tenofovir o entecavir. Obviamente se va a evitar el uso de interferón porque este interferón en la hepatitis aguda me causa un mayor riesgo de necroinflamación, entonces es súper importante no usar esto. Y se da manejo corto hasta lograr la remisión con dos antígenos de hepatitis B negativo separados por 4 semanas, y pues se puede dar de forma indefinida en pacientes trasplantados. Y pues si se cronifica este paciente, ya vamos a entrar en los lineamientos del tratamiento de la hepatitis crónica. En cuanto a la hepatitis crónica, se debe hacer una valoración inicial que va a incluir todo lo que comentamos anteriormente. Hay que descartar otras causas de hepatopatía, especialmente la hemocromatosis, y hay que hacer el tamizaje de carcinoma hepatocelular y de cirrosis con el FibroScan. ¿Y los objetivos cuáles son? Determinar la necesidad del inicio del manejo antiviral, y pues la biopsia, pues ya no se está haciendo la biopsia, ya que el FibroScan y la terapia antiviral pues han sido muy efectivas. En cuanto a la coinfección del virus de la hepatitis C, en general se da el manejo para la hepatitis B, es el mismo si tiene indicación, se da el manejo para la hepatitis C si hay una carga viral positiva. Y se da manejo para el virus de la hepatitis C, se debe hacer una alanina aminotransferasa y la carga viral cada 4 a 8 semanas hasta completar 3 meses post tratamiento. Y si el antígeno de superficie de la hepatitis B es negativo, solo se hace seguimiento con la ALT, y en caso de valor de elevación se valorará la posibilidad de reactivación. Y la hepatitis D se hace tamizaje en pacientes que sean de riesgo. Si tiene carga viral para el virus de la hepatitis D, se trata con interferón por 12 meses, y si tiene indicación de manejo para el virus de la hepatitis B, se hace con los análogos de los nucleócidos que vamos a hablar, o nucleótidos como vamos a hablar ahora más adelante. Y importante que en VIH usar la terapia antirretroviral con tenofovir. Aquí tenemos las drogas activas contra el virus de la hepatitis B. Aquí tenemos pues el interferón, que pues ya aquí es bastante costoso comparado con las antivirales, los análogos de los nucleócidos o nucleótidos, que son el tenofovir, el entecavir y el tenofovir alafenamide fumarate. Entonces, el costo ha sido súper importante para dejar de usar el interferón y también la mayor eficiencia de estos antivirales. Los objetivos del manejo. Y la toxicidad, ¿no? El manejo con interferón es muy tóxico, se asocia a unas anemias severísimas que requieren transfusión, y pues recuerden que el interferón es lo que media la respuesta inflamatoria a las infecciones virales. Entonces, si uno le pone interferón a un paciente, realmente el paciente se va a sentir enfermo todo el tiempo que esté recibiendo interferón. Entonces, por eso es que se ha dejado de usar, porque tenemos terapias más seguras, más económicas, más efectivas y menos tóxicas. Exacto. Entonces, los objetivos del tratamiento antiviral son, pues, suprimir la carga viral, lograr esa seroconversión del antígeno contra el antígeno E del virus de la hepatitis B y el antígeno de superficie de la hepatitis B, disminuir las complicaciones crónicas, súper importante, disminuir la fibrosis y esa evolución a cirrosis, y el manejo va a incluir los análogos de los nucleócidos, especialmente el entecavir y tenofovir, y pues el interferón. La interferón, ¿cómo va a actuar? Va a actuar activando los genes específicos que van a inhibir la transcripción del virus. Principalmente lo usamos, pues se podría usar en pacientes jóvenes que tengan hepatopatía compensada. ¿Cuáles son las desventajas? Las reacciones adversas y la toxicidad, el riesgo de depresión, suicidio, leucopenia, trombocitopenia, las alteraciones en la tiroides, no se debe usar en las embarazadas, contraindicado en la cirrosis descompensada, en los enfermos psiquiátricos, en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, que tengan trombocitopenia, leucopenia. Entonces, súper importante esta parte. Y pues si se usaran 180 microgramos subcutáneos semanal por 48 semanas. Y los más importantes son los antivirales, los análogos de los nucleócidos y los nucleóticos, como les expliqué en la diapositiva inicial, van a actuar allí sobre esa ADN polimerasa que está aumentando esa replicación allí viral. Tenemos principalmente el entecavir, que tiene un beneficio de tener una muy baja tasa de resistencia, y pues tenemos que se usan unas dosis de 0.6 a 1 miligramo día, y pues ese es el más costo efectivo. También tenemos el tenofovir, que se suele usar como manejo de primera línea, prefiriendo el tenofovir a la fenamida a dosis de 25 miligramos al día.
La lavimudina pues tiene una desventaja, es menos costoso, pero hay una alta tasa de resistencias, y también tenemos el adenofovir que se usaba antes del interferón, y pues tenemos también la telbibudina que tiene una alta tasa de resistencia. Pero vamos a analizar el algoritmo de evaluación, tratamiento y monitoreo en los pacientes con hepatitis B crónica de la OMS. Vemos que tenemos paciente con antígeno de superficie de la hepatitis B positivo, más de 6 meses, ya hablamos de hepatitis B crónica. Entonces, hay que evaluar la severidad de esa enfermedad hepática con los test no invasivos. Tenemos el test de APRI o podemos usar la elastografía, el FibroScan. Hay que solicitar los niveles de transaminasas y el ADN del virus de la hepatitis B, los niveles. Hay que conocer la historia médica, el screening de coinfecciones con VIH, hepatitis D, hepatitis C, las comorbilidades del paciente que tenga diabetes, estatosis hepática, que tenga inmunosupresión, que tenga manifestaciones extrahepáticas. Hay que hablar del paciente de las medidas generales de cuidado, como son evitar el consumo de alcohol, tener una buena dieta y una actividad física. Hay que también hablar del paciente de que tengan especialmente cuidado y que tengan una adherencia al tratamiento, y que tengan factores, y hay que analizar los pacientes que tengan factores de riesgo de disfunción renal, porque hay que pedirle unos niveles de creatinina basal a los pacientes. Y pues también importante saber el screening de hepatitis a los familiares, a los miembros de la familia y los pacientes que haya tenido contactos sexuales, y también sobre la vacunación del virus de la hepatitis B. Entonces, ¿a quiénes vamos a tratar? Vamos a tratar a todos los adultos y adolescentes mayores de 12 años, incluyendo las embarazadas y no embarazadas, o niñas en edad reproductiva, que tengan una fibrosis significativa mayor de F2 o cirrosis F4 en el FibroScan, o que tengan un test no invasivo del APRI, también súper importante, mayor de 5, o que tengan una en la elastografía mayor de 7 kilopascales en los adultos. Ahí los vamos a tratar. ¿Qué otro? O que tengan el ADN del virus de la hepatitis B mayor de 2000 copias, o que tengan los niveles de la ALT elevados por encima del límite superior de la normalidad. ¿O qué otros vamos a tratar? Pacientes que no tengan el APRI o que no tengan el ADN, pero que tengan coinfección con el virus de la hepatitis D, el virus de la hepatitis C, que tengan VIH, que tengan historia familiar de cáncer o cirrosis, que estén inmunocomprometidos, que tengan diabetes, que tengan disfunción hepática, esteatosis hepática o manifestaciones extrahepáticas de esto. O también en los que no tengamos acceso al ADN del virus de la hepatitis B, pero que tengamos persistentemente elevados los niveles de la ALT. Entonces, a todos esos pacientes voy a tratar. Entonces, pues, ¿cómo me aprendo yo eso? ¿Cómo me aprendo yo a cuáles tratar? Pues, si casi la mayoría los voy a tratar, pues me voy a aprender más fácil a quienes pues voy a hacerle monitoreo y diferir el tratamiento. ¿Que cuáles son? Son esos pacientes que tengan la ALT normal, que tengan el ADN del virus de la hepatitis B menor de 2000 copias, y que tengan ausencia de todo lo que comentamos, ausencia de coinfecciones, de comorbilidades, de enfermedades extrahepáticas, de historia familiar de cáncer o cirrosis. Entonces, este paciente voy a diferir el tratamiento y lo voy a monitorear, es decir, no lo voy a tratar. A todos los demás hay que tratarlo. ¿Cómo los voy a tratar? ¿Cuál es la terapia inicial? Vamos a usar inicialmente tenofovir o entecavir a estos pacientes. Si no tengo acceso a la terapia con tenofovir en monoterapia, pues voy a usar tenofovir, y pues podemos usar la lavimudina, o podemos usar también tenofovir, y también podemos usar entricibatina. Entonces, súper importante tener esto. Y en los pacientes que van a tener falla renal, o empeoramiento de la función renal, o pacientes con osteoporosis, o que tengan empeoramiento de la función renal en niños y adolescentes, voy a usar entecavir, o también puedo usar tenofovir, súper importante. Y el monitoreo lo voy a hacer cada 6 meses a los pacientes, y pues tengo que tener en cuenta la historia familiar de cirrosis o la historia familiar de cáncer. Y cada 12 meses el tratamiento, el monitoreo también lo puedo hacer
si el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento. Y pues súper importante también hacer el monitoreo con la ALT, los niveles de ADN del virus de la hepatitis B, y el monitoreo de la función renal también va a estar indicado. Carlitos, devuélvete un segundo. Entonces, esto es súper importante y porque trajimos este tema a revisión, porque la guía acabó de cambiar, como ustedes pueden ver ahí al final de la referencia. Esta es la guía de la OMS del 2024 y básicamente, como mostró Carlos, tratamos actualmente a casi todo el mundo. Sí, digamos que antes teníamos unos criterios más limitados, pero los estudios mostraron que cuando dejamos esos pacientes por fuera, que ya incluimos en tratamiento, tenían más riesgo de progresión a hepatocarcinoma y cirrosis. Entonces, ahorita básicamente inclusive solamente la elevación persistente de la LT, independientemente de la carga viral, tiene indicación de tratamiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en día? Tenofovir, que tiene dos presentaciones, alafenamida, isoproxil fumarato y entecavir. Entecavir hay dos dosis, 0,5 o 1 miligramo cada día. 0,5 le damos al que está bien, al que no tiene cirrosis, al que está estable y cumple los criterios de inclusión. Y le damos 1 miligramo a aquel que tiene una cirrosis descompensada, una cirrosis o un hepatocarcinoma. A ese se le daría 1 miligramo. O al que a pesar de tener 0,5 persista con carga viral, que no le descienda en los primeros 6 meses, que no se negativice en los primeros 6 meses. Los dos tenofovires, entonces en el país actualmente hay disponible en monoterapia TAF, que es tenofovir alafenamida, que son 25 miligramos cada día, que es el que nos dice Carlos que se debe dar en pacientes que tengan osteopenia con riesgo de progresar a osteoporosis, por ejemplo, los adultos mayores, las mujeres posmenopáusicas, ¿cierto? O pacientes con disfunción renal. Porque eso es porque el tenofovir disoproxil fumarato produce tubulopatía y más riesgo de progresar a disfunción renal. Entonces, en estos pacientes debería pensar en TAF. En los adultos jóvenes, sin otras comorbilidades a nivel renal, sin riesgo de osteoporosis por su edad, pues uno podría dar tenofovir disoproxil fumarato. Como el tenofovir disoproxil fumarato no está disponible en monoterapia actualmente en el país, lo que se debe dar es la terapia combinada que se le da a los pacientes viviendo con VIH, que es tenofovir en tricitabina, ¿cierto? Carlos también nos decía, si tenemos un paciente con VIH, entonces, preferir en estos pacientes que el backbone de su terapia, si está coinfectado con hepatitis B, sea un medicamento que tenga tenofovir, ¿cierto? Ya sea isoproxil fumarato o alafenamida, para tratar las dos infecciones a la vez. Yo lo voy a hacer seguimiento cada 6 o cada 12 meses, dependiendo de cómo esté el paciente. Si el paciente tiene historia familiar o personal de cirrosis o hepatocarcinoma, el seguimiento será cada 6 meses con función hepática completa, carga viral, se monitoreará el anticuerpo contra el antígeno de superficie, los anticuerpos contra el antígeno E, para uno mirar si el paciente está en fase de probable curación, aunque es más infrecuente, ¿cierto? Y cada 12 meses, si el paciente no tiene ni historia familiar ni personal de cirrosis o hepatocarcinoma, y adicionalmente uno hará test no invasivos para medir la fibrosis. Si yo tengo un APRI bajo, me quedo tranquila que me predice una baja fibrosis, pero si el APRI eleva, hay alguna elastografía que me puede dar más señales de cómo va pues esa fibrosis. Y si tengo un paciente con tenofovir disoproxil fumarato, pues siempre hacer seguimiento de la función renal y del uroanálisis, que empieza a haber proteinuria o glucosuria cuando empiezan a haber tubulopatías. Listo, Carlos. Listo, muy bien, doctor. Y aquí tenemos el resumen de todos los tratamientos en los adultos, en los adolescentes y en los niños para tomarle captura y tenerlo presente. Y pues la duración del tratamiento, pues si usamos interferón, 48 semanas, si se usan orales va a depender del paciente. Con cirrosis, pues el tratamiento antiviral va a ser de por vida. Y sin cirrosis tenemos antígeno contra el E de la hepatitis B, manejo puede ser hasta la seroconversión o puede ser después de 12 veces más, y algunos sugieren que hasta la seroconversión del antígeno de superficie de la hepatitis B. Y si no tiene cirrosis y tiene negativo ese antígeno contra el antígeno E de la hepatitis B, pues podemos dar el tratamiento hasta la seroconversión del antígeno contra el antígeno de superficie contra la hepatitis B por 1 o 5 años. Y algunos expertos proponen continuar con manejo indefinido dada la alta tasa de recurrencia. Y pues si se suspende, se debe tener en el presente la carga viral negativa por más de 3 años, y posterior a la suspensión se debe hacer seguimiento mensual de la ALT y la carga viral cada 3 a 6 meses. Otro tema súper importante. Yo personalmente soy de las que soy partidaria de que uno no debería suspenderla Exacto. terapia hasta que no tenga carga viral negativa, antígeno de superficie negativizado con anticuerpos contra el antígeno de superficie positivos mayores a 10 y el antígeno E negativizado y anticuerpos contra el antígeno E positivos. Y después de tener estas tres características,
por lo menos yo tengo a los pacientes 2 a 3 años más en terapia, lo suspendo y ahí le hago seguimiento semestral otra vez de todas las serologías y de carga viral porque existe el riesgo de reactivación y si lo vamos a inmunosuprimir como nos va a mostrar ahorita Carlos, dependiendo del inmunosupresor que se le coloque, yo le reiniciaría nuevamente la terapia al paciente. Listo, gracias. Entonces, hablando de la reactivación de la hepatitis B, vemos que la reactivación, ¿qué es la aparición de una enfermedad hepática necroinflamatoria junto con un aumento de la replicación viral en pacientes que que tengan una infección inactiva o que tengan una infección resuelta por el virus de la hepatitis B o que tengan una hepatitis B crónica con el antígeno E de la hepatitis B negativo. Entonces, ¿cuáles son los factores desencadenantes para la reactivación del virus de la hepatitis B? Principalmente la inmunosupresión, la terapia inmunosupresora, las quimioterapias, los trasplantes, el posembarazo y el VIH. ¿Por cuáles van a ser las razones? Van a ser inducidas por medicamentos. También tenemos la terapia con interferón, la resistencia o discontinuación de los antivirales orales y el curso natural de la enfermedad, ya sea las seroconversiones del antígeno E de la hepatitis B y el antígeno de superficie de la hepatitis B, como también pues mutaciones en el promotor basal del core y también en el precore. Entonces esto va a ser súper importante. Esta reactivación va a tener unas fases. La fase 1 de la reactivación es el aumento de la replicación viral, que esto va a ocurrir justo después de la inmunosupresión y se va a dar un aumento de el ADN del virus de la hepatitis B y va a haber una positividad en el antígeno E de la hepatitis B en pacientes que tengan ese antígeno E de la hepatitis B negativos y obviamente vamos a tener una positividad del antígeno de superficie de la hepatitis B. Y la fase 2 que tenemos el periodo de lesión hepática, que este generalmente ocurre al suspender, interrumpir o reducir esa inmunosupresión. Aquí, ¿qué va a haber? Va a haber aumento de la ALT, se puede aumentar hasta 3 veces o más el límite superior de lo normal y el ADN del virus de la hepatitis B va a empezar a disminuir. En algunos casos graves puede presentarse ictericia y daño hepático. La fase 3 se caracteriza por que el daño hepático va a disminuir, el virus ADN de la hepatitis B y la LT van a volver a los niveles basales y el antígeno de superficie puede volverse negativo en una fase tardía y puede haber una posible persistencia de la fase de hepatitis y desarrollo de hepatitis crónica. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta reactivación? Puede resultar en una discontinuación de los agentes inmunosupresores o la terapia. Entonces, me va a hacer que la tasa de discontinuación, ¿cuál va a ser? Va a ser de un 71% con reactivación por quimioterapia y de un 33% sin reactivación. Y la descontinuación temprana va a hacer que se aumente la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad primaria que yo estaba tratando con ese inmunosupresor y pues se puede desarrollar varios grados de hepatitis dependiendo de esta activación inmune por la suspensión de los medicamentos. Y pues aquí podemos clasificar estos 5 tipos de manifestaciones clínicas de la reactivación, en el cual tenemos el tipo 1 silencioso, niveles de ALT no cambian, el leve hay un aumento de la ALT sin ictericia, el moderado ictericia acompañado de aumento de la ALT y el severo ya con insuficiencia hepática acompañada de ictericia y el tipo 5 va a ser el fatal. Entonces, ¿qué me va a evaluar el riesgo y la incidencia? Lo vamos a evaluar con las pruebas serológicas. Tenemos aquí, sí, tenemos alto riesgo de reactivación cuando le solicitamos al paciente el antígeno de superficie va a ser positivo, el antígeno E va a ser positivo o puede ser negativo y vamos a tener el ADN del virus de la hepatitis B más de 2.000 copias. Hay un alto riesgo de reactivación. Y el medio va a ser si tengo el antígeno de superficie negativo, pero positivo los anticuerpos anticor IgG positivos y los anticuerpos contra el virus, contra el antígeno de superficie negativo, que esto me habla que todavía el paciente pues no está curado y puede haber que esa infección pasada puede reactivarse. Y bajo riesgo cuando solamente tenemos positivos los anticuerpo contra el core de la hepatitis B IgG y anticuerpo contra el antígeno de superficie positivos. ¿Cuál es la incidencia de la reactivación dependiendo de las enfermedades neoplásicas? Por ejemplo, tenemos una incidencia del linfoma de que tengan el
antígeno de superficie positivo entre un 18 a 73%, y pues tenemos que va a ser negativo el antígeno de superficie y positivo los anticuerpos anticore en un 34 a 68 pacientes de estos reportes de casos. En las leucemias agudas también aquí no hay datos en las leucemias crónicas. En el mieloma múltiple aquí tenemos estos datos de 6 a 8, y en el cáncer de mama tenemos aquí solamente positivo el antígeno de superficie, no tenemos datos de los demás, y así cada uno de las enfermedades neoplásicas o enfermedades autoinmunes que me van a causar inmunosupresión como riesgo de reactivación de una hepatitis B. Y aquí tenemos la gráfica súper importante de todos los medicamentos que me van a aumentar el riesgo de reactivación de la hepatitis B por grupos. Tenemos aquí súper importante rituximab, tenemos súper importante aquí un riesgo de más del 10%. Aquí tenemos los corticoides, ya sea el tratamiento con corticoides más de 4 semanas, una dosis de 10 a 20 miligramos o más de 20 miligramos, me aumenta el riesgo de más del 10% de reactivación de una hepatitis B, por lo cual esto lo vemos muy frecuente en nuestro centro de salud. Y acá tenemos el riesgo medio del 1 al 10% con todos estos medicamentos, el infliximab, aquí tenemos los inhibidores de la tirosinquinasa, el imatinib y el nilotinib, y acá también tenemos los corticoides, pero a una dosis mucho menor, de 10 a 20. Y de riesgo bajo, pues también tenemos los corticoides. Entonces, súper importante el no abuso de los corticoides por el riesgo de nuestros pacientes de reactivación de una hepatitis B. Y acá tenemos esta gráfica final en la cual, si yo tengo un paciente que está inmunosuprimido o que le doy quimioterapia y pues tiene alto riesgo de reactivación de esa hepatitis B, mediante esta serología, yo le voy a pedir los 3 mosqueteros: el antígeno de superficie de la hepatitis B, los anticuerpos contra el core total de la hepatitis B y los anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Si los tengo positivos, ya tengo que pedirle a este paciente la carga viral y tengo que pedirle las demás pruebas hepáticas. Y si tengo una carga viral mayor de 2.000 copias, hay que iniciar tratamiento con entecavir y tenofovir, perdón. Y pues si tengo el paciente con una carga viral menos de 2.000 copias y el riesgo es moderado, ¿cierto? O alto, basándose en estas pruebas, también voy a iniciar el manejo antiviral con entecavir o entecavir tenofovir, y continuarlo hasta 12 meses después de la finalización del tratamiento de inmunosupresión. En cambio, si tengo el antígeno de superficie negativo, pero el anticuerpo contra el core total positivo, voy a pedirle también el ADN del virus de la hepatitis B, y si sale positivo, voy a evaluarle el riesgo. Si tiene un riesgo bajo, pues hay que hacerle un control, ¿cierto?, de este virus, este ADN del virus de la hepatitis B cada 3 meses. Y si es negativo, voy a evaluar el riesgo. Si el riesgo es muy alto, hay un alto riesgo de reactivación, hay que empezar el tratamiento antiviral. Y si el riesgo es moderado, voy a hacer lo mismo. Voy a pedirle el control del ADN del virus de la hepatitis B. Y acá, si me sale negativo todo, pues este paciente pues no entraría en este algoritmo. Por lo tanto, la hepatitis B y todos estos anticuerpos son como esta pintura que se llama la Guernica de Picasso. A veces nos suele confundir, pero los mensajes para llevar a casa sobre esta presentación es tener claro los 3 mosqueteros, tener claro, repasar el video de la serología y de cómo empieza todo, cómo se forma el antígeno anticuerpo, para que esa pintura como esta Guernica, que es la hepatitis B en cuanto a la serología, pues se nos aclare mucho más. Muchas gracias. Carlitos, ¿te puedes devolver un segundo a los medicamentos con el riesgo de reactivación? Listo. ¿Anterior? ¿A esa? Aquí. La anterior. Esa. Entonces, no, la siguiente. Ahí. Entonces, Carlos, la de la mitad. Esa. Entonces, yo aquí les quiero decir como algo que es como lo que yo hago y es lo que recomiendo, porque hay que tener en cuenta en qué país estamos, ¿cierto? El algoritmo que vimos más adelante de la siguiente diapositiva dice que de acuerdo al riesgo uno podría definir si es moderado o alto
hacer seguimiento cada 3 meses con carga viral. Yo que les digo a ustedes, si tienen un paciente que tiene, inclusive, por ejemplo, un antígeno de superficie negativo con core total positivo y los anticuerpos contra el antígeno de superficie positivos que me hablarían de una infección curada, que uno quedaría muy tranquilo en ese caso, cualquiera que fuera el paciente, diría, no, este paciente está curado, no pasa nada, pero le van a dar alguno de los medicamentos de alto riesgo de reactivación, como un anti-CD20, por ejemplo, el rituximab, o le van a dar antraciclinas, o va a estar con terapia de corticoide de más de 20 miligramos día. Les digo algo, inicienle la terapia antiviral, ¿sí? Porque en Colombia es muy difícil que le hagamos seguimiento cada 3 meses, y si ese paciente se le reactiva en presencia de la inmunosupresión, les puede hacer una falla hepática fulminante y se puede morir. ¿Listo? Entonces, todo paciente que tengan con core positivo y anticuerpos contra el antígeno de superficie positivo, o sea, por definición una hepatitis B curada, que vayan a inmunosuprimir con una terapia de alto riesgo, pónganle terapia antiviral para la hepatitis B. Ya en los de mediano riesgo y bajo riesgo, ya ahí sí pueden ustedes definir. Le hago seguimiento, me quedo tranquilo, si es de bajo riesgo no pasa nada, que se lo coloquen porque el paciente tiene baja probabilidad de reactivación. Pero en todos los de alto riesgo, mi recomendación para nuestro medio es, si tiene, así tengan los anti-HBs positivos con un core positivo, inicien la terapia antirretroviral. Diferente es que tenga antígeno de superficie positivo, core negativo, perdón, antígeno de superficie negativo, core negativo y anti-HBs positivos, porque eso es lo que nos está hablando es de un paciente vacunado. Pues un paciente vacunado se le va a reactivar nada porque está vacunado. A ese le podemos poner el tratamiento sin ningún tipo de problema. Y claramente, pues ni hablar de aquel que tiene antígeno de superficie positivo y tiene un alto riesgo de reactivación por la quimioterapia, pues a ese sí más que a cualquiera toca ponerle el antiviral cuando yo lo vaya a inmunosuprimir.